recomiendan los protocolos de urbanidad, etiqueta y buenos modales que cuando estemos sentados a la mesa tomando alimentos o bebidas con personas que no sean de nuestro círculo familiar, evitemos temas controversiales y tratemos una temática amable, agradable, para intercambiar ideas, sonreír y adelantar algunas cosas, pero sin entrar en debate, como por ejemplo tocando temas como la religión, la política o el deporte. Cuando la persona se pone los colores de su camiseta en religión, en política o en deporte, generalmente está predispuesta a recibir o considera que es un ataque, una ironía o algo que pueda afectarle lo que se mencione donde aparezca el color de su camiseta. Entonces, pues decían las abuelas, en casa del ahogado, no, en casa del ahorcado no se menciona la soga. Entonces, ese tipo de prudencia nos invita a que podamos entender lo que le sucedió a un hombre que en una ocasión llegó muy contrariado a su casa y echaba chispas por las orejas. Y entonces le pregunta a su esposa: hola, mi amor, ¿cómo te fue donde el doctor? Dijo: muy mal, yo no vuelvo por allá. Dice que muy especialista y muy sapiente y muy científico, qué trabajo para que me diera esa cita. Y no, eso no, ese hombre está equivocado completamente y tengo las pruebas para demostrarlo. Me dijo: pero ¿cómo? Si tú no eres médico, ¿por qué lo vas a contradecir así? Dijo: no, es que ya tengo la prueba. ¿Qué pasó? Me dijo que era normal que yo tuviera dificultad para caminar por el dolor de mi pierna derecha, porque como tengo una vida sedentaria y como tengo 65 años, me dijo: es normal que le duela esa pierna con ese tipo de vida que usted tiene a la edad que tiene. Y entonces yo no quise oír más y me devolví. Dijo: pero ¿en serio? No, ni siquiera escuchaste. Dijo: es que eso es suficiente, porque la prueba de que está equivocado es que me duele la pierna derecha y la izquierda no me duele, y la pierna izquierda también tiene 65 años. Bueno, ese tipo de reflexión suele suceder y es normal. Preparémonos y seamos pacientes. Antes de que te apresures a juzgar de que es simplemente un chiste malo o una gran exageración, te invito a considerar que adicionalmente tiene sustento en las Escrituras ese relato del absurdo. Mira, el Señor Jesús escogió al profeta Jonás como señal a esta generación adúltera y pecadora. Y en el libro del profeta Jonás está relatado que Dios dice cómo no iba a tener misericordia con Nínive, capital del imperio de los asirios, a donde fue enviado Jonás, si era una ciudad grande y populosa para su época, 120,000 habitantes, era mucho en aquel tiempo, y que no sabían discernir ni lo más elemental, así como este pobre hombre del relato entre su pierna derecha e izquierda y su sintomatología. Dios dice que los habitantes de Nínive no sabían la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Ahí tienen el texto. Capítulo 1. Muchas personas se preguntan, se cuestionan, indagan, inquieren acerca de por qué el judaísmo históricamente no ha recibido al Señor Jesús o a Yeshua como su Mesías, como su Mashiach. ¿Por qué no? Si desde el punto de vista
del ángulo cristiano cumplía con las credenciales necesarias para hacerlo. La respuesta es, por la misma razón, dice el judaísmo ortodoxo, porque no cumple los requisitos para ser el Mesías. Bueno, mientras no se vea, primero, y miren ustedes el texto, aquí aparece, tú eres Dios que te encubres. Entonces, hay un Dios que se adora, que es el Dios no conocido, del cual habló Pablo en el Areópago. Aquí está el texto. Jesús diciéndole a la samaritana lo que es el culto sin conocimiento, del cual habló el profeta Oseas, que el pueblo se pierde por falta de entendimiento y de conocimiento. Aquí está el texto. Entonces le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces existe un grupo de personas que adora lo que sabe y otro que también adora, son adoradores, pero no saben lo que están adorando. Simplemente adoran. Entonces ahí está el texto, en el Evangelio de Juan. Muy bien. ¿Qué nos presenta esto y nos da piso para edificar qué cosa? Bueno, por una parte, estamos viendo que si no se ve en el relato de las escrituras hebreas, en el Tanakh, que hay un antes y un después, que hay una gloria primera y que hay una gloria postrera, que hay un primer templo y un segundo templo, si hay una lluvia primera y una lluvia tardía, si no sabemos y no entendemos que la gloria postrera será mayor que la primera, no voy a referirme a textos del Nuevo Testamento, porque se trata de hacer, como lo hizo el apóstol Pablo, de demostrar por las Escrituras, y las Escrituras son las Escrituras hebreas, o sea, el Antiguo Testamento, eso eran las Escrituras, es lo que había hasta el periodo apostólico. Entonces, demostrar que Jesús o Yeshua es el Cristo o el Mesías. Si no se ve que hay una primera aparición y otra, que José se les presentó a sus hermanos con una apariencia como de gobernante de Egipto y con un nombre que ellos no conocían, Safnat Panea, y después les dice, yo soy Joseph, el mismo que ustedes quisieron matar, que ustedes quisieron destruir, que ustedes quisieron sacar del contexto de la familia. ¿Ves? Entonces, ahí está dibujado, prefigurado, que los hermanos después lo reconocen y José se va a convertir también en su Salvador. Pero antes de eso, no. Capítulo 2. Con respecto al Mesías de Israel y al Salvador del mundo, del cual estábamos hablando, es entonces fundamental ver que primero aparece un Mashiach, un Mesías, hijo de José, Ben Yosef, y después aparecerá el hijo de David. Primero, un siervo sufriente, como nos relata una serie de textos como el clásico Isaías 53. Ahí tienen alguna porción de ese texto.
y el Mesías reinante, el que gobierna, el que rige, el que trae luz, paz y armonía a su pueblo, a su Israel y a todas las naciones. Ahí tienen algún texto. Por eso se nos prefigura una primera venida como cordero y una segunda venida como león. Una primera aparición del Mesías Redentor como animal de sacrificio, como el cordero de Yom Kippur, primero como el cordero de la Pascua y después como el cordero de Yom Kippur. Primero para perdonar los pecados y después para quitar ese estigma, esa ignominia. Entonces, el uno se sacrifica en el mes primero y el otro en el séptimo, dando al Espíritu a entender que primero es el Mesías sufriente, el hijo de José. Ahora tenemos que literalmente Jesús era hijo, según se creía, de José, este hombre nacido en Belén y radicado él y su hogar en Nazaret, donde tenía su taller de carpintería. Muy bien, entonces era hijo de José, pero a su vez también están anotando y señalando al José histórico, del cual va a venir la figura de la cruz cuando Jacob bendice a los hijos que José tuvo en Egipto, o sea, en el mundo, que eran Efraín y Manasés. Entonces se los trajo uno a un lado y otro al otro para que pusiera su mano derecha sobre el primogénito, cruzó las manos, dibujando la cruz con sus antebrazos, y se cumple esa figura, y de allí va a venir, ¿qué nace allí en Egipto? Nace Israel como pueblo. Había una manada pequeña que no era un pueblo, era una familia, que era un grupo de 70 personas en total, como muchas de las familias que hay hoy en la Iglesia de Dios, familias numerosas donde están padres, hijos, abuelos, tíos, primos, cuñados, concuñados, ahijados, de todo, y hay grandes núcleos. Pero eso no los hace una nación. Nunca hablamos de la nación de la familia Buitrago, de la familia Guerrero, de la familia Cruz, que son familias numerosísimas en el seno de la vida de la iglesia. No son naciones, son familias, como la familia de Jacob que llegó a Egipto. Era una familia de 70 personas, incluidos José y Efraín, Manasés y la mujer de José. Entonces, ¿dónde nace Israel como nación? En Egipto. Allí se multiplica al punto que se asusta el faraón, y los gobernantes del mundo se asustan de ver el crecimiento. En el seno del mundo van creciendo hasta que llega el momento y el tiempo, el cumplimiento del tiempo, porque Dios le dio una pauta exacta, 430 años. Y el día que se cumplieron los 430 años, ahí está el texto, entonces ese día, ese mismo día, salieron de Egipto. Salieron de cumpleaños
el día que Dios había dicho la palabra profética más segura. Muy bien. Entonces, en el seno de Egipto nace Israel como pueblo. Entonces allí tenemos que ese José que ejerció la política como gobernante, como un principal de este mundo. ¿Y qué hicieron sus hermanos cuando lo reconocieron? No, pues ya entran a apoyar a su gobernante con todo, porque descubrieron, les fue revelado quién era y qué había detrás del velo que les impedía entender quién estaba delante de ellos. Capítulo 3. La razón fundamental por la que tú vas a encontrar oposición a tus planteamientos o a tus ideas no es que estés delante de enemigos, es que no se ha entendido lo que tú estás planteando en el supuesto de que estuvieras planteando algo que es así. Si tú estás equivocado, entonces tú no has entendido, pero no es que tú seas enemigo de las personas que sí lo entienden, sino que simplemente hay contradicción u oposición, pero eso no significa adversario o enemigo. Veamos. Cuando vino el Señor Jesús, hizo referencia a que no lo recibían a Él y lo podía entender porque hay una hermenéutica, una manera de ver las cosas que les bloqueaba la visión. Dijo, vino Juan, que no comía ni bebía. Ahí está el texto a la letra. Y ustedes no lo recibieron y decían que tenía un demonio porque por su forma de vivir, de comer, de vestir, su presentación personal, tiene que ser un endemoniado por donde vive en el desierto, por lo que come langostas, por lo que como viste con una piel de camello. Entonces podemos imaginar su cabello ensortijado por el viento del desierto, su piel curtida, cetrina, sus labios resquebrajados. Parecería como el endemoniado gadareno. Pero Jesús dijo que ese era el Elías que había de venir para aquel tiempo. Y dijo más, que entre los nacidos de mujer, ahí van esos textos también, Juan era el mayor. Ahora tenemos un Juan o Johanán al comienzo de la aparición pública de Jesús en las riberas del Jordán y otro Juan al final. En este caso es su discípulo del que él dijo que sería como el hijo del trueno, Boanerges. Entonces Juan al comienzo y Juan al cierre de su vida ministerial. En el primer Juan ve al Mesías sufriente, vio al Cordero y lo dijo, este es el Cordero. El segundo no reconoció su majestad, se asustó, cayó como muerto. Eran ojos como llama de fuego, ¿sí? Sus pies como de bronce bruñido. Cuando ve que sale una espada de su boca, ¿qué es eso? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está el texto. Entonces, ¿cuántos Jesús hay? Uno solo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero
la dificultad que hay de poderlo ver. Entonces Jesús hizo referencia al problema de la interpretación, el bloqueo que se sucede cuando queremos encuadrar las cosas de acuerdo a los patrones, a las reglas de medición que nosotros tenemos, sin abrirnos a concebir o a considerar algo nuevo. Cuando vamos a hacer ciencia, si fuésemos a hacerlo en cualquier campo, es muy importante dejar a un lado los preconceptos, los prejuicios, para podernos asomar a ver qué hay, qué posibilidad hay, qué nos puede mostrar el microscopio o el computador o la herramienta que vayamos a utilizar, el telescopio, el tubo de ensayo, la probeta, lo que sea. Para entrar a una casa en Japón debes quitarte el calzado y dejarlo allí a la puerta. De la misma manera, si te vas a acostar a dormir o te vas a bañar, te quitas la ropa que tenías. Te vas a acostar con los zapatos puestos y con el barro que traes de la calle. Por supuesto que no. Entonces, de la misma manera, para poder asomarnos a considerar de manera justa e imparcial, debemos estar desprovistos de prejuicios y considerar. Entonces, vino Juan, que no comía ni bebía, y entonces dijeron, un endemoniado. Entonces viene Jesús como el Hijo del Hombre, que sí comía y sí bebía. Entonces, ¡ay, un comelón y un borracho! Ahí está el texto. Entonces, si él estuviera apartado de todo, si no se juntara con nadie, sería el endemoniado que vive en el desierto. Pero como se junta con personas, como por ejemplo esta mujer que enjuagó sus pies con lágrimas y las secó con su cabello en la casa de Simón el fariseo, ahí está el texto. Entonces, si él se deja tocar de esa clase de mujer, si permite que se acerque a su presencia esa clase de ser pecador, que abierta y socialmente es una persona pecadora, entonces ese no puede ser un profeta de Dios. Y bueno, la lección muy clara, ahí está el texto. Y si eso hicieron en el árbol verde, en el seco, ¿qué no harán? Harán leña. Claro, nosotros no podemos esperar un juicio diferente a la oposición, al que no sabe o al que no entiende. Y eso no lo hace un enemigo, eso lo hace un potencial amigo, hermano, compañero, pero que todavía no ha visto. Esto es importante tenerlo en cuenta para que no te radicalices, para que no te exacerbes en tus ánimos, sino Jesús en la cruz dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, al estar injuriando, al estar blasfemando, al estar diciendo lo que no era, aún así, el Señor les quita la culpa y trae la explicación por qué no son culpables. ¿Por qué no son culpables si lo están matando? Porque no saben. No saben. Ellos creen que están obrando en justicia. Ese es el punto. Capítulo 4.
En mi vida ministerial he presenciado millares y millares de conversiones, de rompimientos, de quebrantamientos. Muchas personas, jóvenes, viejas, hombres, mujeres, gordos, flacos, negros, blancos, ricos, pobres, de muchas partes, de muchos lugares del mundo, se han convertido al Señor, han dispuesto su corazón, se han quebrantado en la presencia de Dios. Una de las conversiones o momentos de ruptura que recuerdo de manera singular sucedió cuando la hermana Paloma asumía el ministerio pastoral en la ciudad de Santa Marta, y estábamos allí, y después de una predicación, una mujer que estaba ahí entre la asamblea, digamos, entre el público, porque había creyentes y no creyentes, había una mezcla allí. Era una mujer que había llegado a esa reunión, a ese servicio, en unas condiciones un poco notablemente deplorables. Traía un vestido muy ajustado, con una falda muy corta, con un escote muy protuberante, los ojos pintados en exceso. Era notoriamente alguien que utilizaba su cuerpo como instrumento de trabajo y venía de su oficina. Entonces vino un mensaje de amor y de reconciliación con Dios. Y esta mujer, durante la palabra, yo la veía llorar y escurría las lágrimas por sus mejillas, y como tenía tanta pinturas, eran unas líneas negras hacia abajo que parecía ya una máscara, quebrantada, absolutamente rota. Y en un momento dado, cuando estoy terminando y orando por todos, entonces ella se acerca adelante y me dice algo absolutamente insólito, que si puede, me dice al oído, que si puede orar para todos. Y también eso se sale de cualquier protocolo ordinario de una asamblea en cualquier lugar del mundo. Pero sentí por el Espíritu decirle sí. Y le di el micrófono que tenía en la mano. Y esta mujer ha empezado a orar de una manera que trajo un derramamiento del Espíritu, porque estaba verdaderamente quebrantada, verdaderamente convertida, verdaderamente tocada por el Espíritu de Dios. La presencia de Dios había sido notable en la asamblea en general, pero en la vida de esa mujer la había tocado, la estaba transformando, y empieza a llorar, a confesar y a disponer su cambio de vida, diciéndolo en público. Nunca olvidaré la oración de esa dama. La recuerdo y la recordaré, y pues creo que si el Señor hubiera estado allí físicamente, hubiese dicho que lo que hizo esa mujer se recordaría por siempre, como lo hizo la mujer que rompió el vaso de alabastro con el perfume. Ahí está el texto. Entonces, después de esa oración, yo mismo estaba
hecho un mar de lágrimas, la hermana Paloma rota, y los que estábamos allí reunidos en la localidad de Santa Marta. Vino un derramamiento del Espíritu, había contrición de corazón literal. Estaban contritos, quebrantados bajo la poderosa mano de Dios y a la vez gozosos. Eso era lo que había. Y en medio de ese momento me encuentro yo con unos ojos de indignación, juicio y condenación. Y se acerca a mí una señora y me dice: pero hermano, ¿cómo fue a permitir que esa mujer pasara al altar? ¿Usted no vio el vestido? ¿No vio el escote? Y le dije: hermana, yo vi su corazón. No, eso es una vergüenza, que personas así pasen al lugar santo. Bueno, la escuela de los fariseos no es algo histórico de hace milenios atrás. Es algo que se ha perpetuado con el tiempo. Entonces, no podemos reconocer la vida de Dios en alguien porque es pecador, porque le molesta al buen protocolo del fariseísmo moderno. Fuimos señalados y condenados por presentar el talento, maravilloso talento, de un muchacho que en su vida pública se confiesa abiertamente homosexual. ¿Cómo es posible que el hermano Alfredo le permita mostrar su talento a un hombre que es homosexual? Podría ser avaro y que muestre su talento, o idólatra, pero y que muestre su talento, o podría ser desobediente de los padres, o infatuado, o cualquier cosa menos eso. ¿Habráse visto semejante desproporción de cosas? Podemos quemar fuegos artificiales para clausurar un congreso y corremos el riesgo de decir que estamos adorando a los dioses de la cultura china, porque los chinos fueron los que inventaron la pólvora. Más o menos ese es el tipo de juicio. Si mi pierna izquierda tiene 65 años y no me duele, entonces no es cierto que la derecha me esté doliendo porque soy un hombre viejo sedentario. ¿Ves? Es un juicio tan por demás interesante. En los días de Jesús, pues aparte de los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los nazaritas, estaban los esenios. O sea, había distintas posiciones respecto a la escritura, a la doctrina, a la política, que la dominación de Roma producía en algunos indiferencia, en otros coexistencia, en otros subordinación, en otros insubordinación. Otros se apartaban y no tocaban, no se metían en eso, porque eso era inmundo, que era el caso de los esenios. Entonces, cualquier posición, todos eran Israel, el que era indiferente o el que coexistía e inclusive cogobernaba y era colaboracionista con el Imperio Romano,
y se subordinaban, o los que armaban confrontaciones inclusive armadas, como en el caso de los celotes. Entonces, unos y otros, todos eran Israel. Los que no se metían en nada, o los que estuvieron en Masada resistiendo y finalmente suicidándose para que no fueran avergonzados en la derrota militar. Entonces, las distintas posiciones respecto al Imperio Romano, las distintas posiciones políticas, las distintas posiciones religiosas, entonces es muy importante para nosotros que queremos hablar de una vida de consagración como los nazareos, que a propósito y particularmente Colombia fue denominada la Nueva Granada, y justamente por allá en los días anteriores y hasta los días de Cristóbal Colón existía en Granada, España, el Emirato Musulmán, que fue fundado por Yusuf ben Nazar, y de allí vinieron lo que se denominó los nazaritas del Islam. Y bueno, pues vinieron los españoles a estas costas y fundaron la Nueva Granada. Y interesante que el Islam nos eslabone con Yusuf ben Nazar, con los nazaritas del voto nazareo, consagrados a Dios, dedicados a Dios, y que tendrían esa radicalidad de decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre Celestial, muchas gracias por la preciosa fe que me has dado para creer que tú viniste como un siervo, pero que volverás como un gran rey. Por esta causa, quiero convertirme en un verdadero siervo de justicia para después reinar juntamente contigo. Gracias, Padre, porque soy libre de toda acusación. Tú me has perdonado y yo también me perdono en esta misma hora. Gracias por unirme a esta gran comunidad que, como tú, también me acepta tal como yo soy, sin señalarme ni acusarme. Me has traído al lugar de aguas frescas, de verdes pastos. Me has traído a buena tierra y por eso sembraré en ella. Gracias, Padre, porque me enseñas también a ser un dador alegre. Te bendigo y bendigo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.